Babasuga, capítulo 1. El mapa de las cosas. Y así tal cual lo encontré, con el resto de los gatos arrollados. Ah, lo azul. Por un carro quizás que lo había abandonado. Era una de esas tardes remotas de abril, donde los primos potenciábamos la clarividencia de predecir los colores rodantes que habrían de aparecer. Y aún sabiendo que no funcionaba, seguimos intentando por esta manía infantil demostrarnos que éramos capaces de todo, incluso cuando nadie lo podía hacer. Callamos en la perogrullesca determinación de no parecer inútiles y invidentes. Las inconformes miradas se nos escapaban en vivaces exhalaciones de una tos franca que evidenciaron nuestra falta de talento. Y aún así, preferimos alargar la decepción chusca de darle al otro el beneficio de la pudibunda burla. Ni uno se movió. Estábamos inertes, hostiles, retraídos, en una esquizofrénica preocupación de que habíamos olvidado cómo predecir nuestros movimientos. Hasta que el primo Jeremy se acercó, con el ímpetu que sus padres le atribuyeron muchos años atrás, cuando lo escuchaban hablar sobre cómo es que habría de morir por una ráfaga de casualidades absurdas, para revivir al gato roído con el remedio indiscutible de moverlo con un palo. Jeremy había resuelto la incógnita del por qué no podíamos predecir el futuro. Al parecer necesitábamos algo más, una experiencia, una excusa, un susto que le devolviera al hipo el gustillo de la adrenalina. Envuelto por el umbral de su confianza, Jeremy estaba decidido con el suicida ímpetu de sus acciones, a forzar el protagonismo de su vida. Retó a los carros a un duelo. Así puso la cabeza bien al frente y bien firme, para detenerlos con una sola bala. Su mente. ¡Crash! Por la noción de las consecuencias que le aparecían como espinillas que él dejaba sin reventarse. Encontró su devoción mental, la firmeza de alterar las velocidades, e incapacitado por la razón, decidió forzar su vida hacia los límites de lo que él mismo predijo de su muerte. Así cada día en las noches del abril más remoto del remotísimo urbanismo, salió con sus primos para metérseles a los carros con la certeza de que ni el viento podía despeinarlo. Era invencible, poderoso, un dios. Aquella trascendencia llamó la atención de un canciller del gabinete presidencial, que, embobado por nuestros retozones, decidió esperar. También el acto divino de la mano de Jeremy, en un juego que nos obligó a recoger y devolver al gato ponchado por el ajetreo del pelo y caucho. En palabras de Jeremy, el cuerpo menino le permitió exprimir su potencial al máximo. Por eso era incapaz de detener a los carros sin su amuleto. El día en que el canciller instaló los semáforos, no solo le erradicó todo poder a Jeremy, sino que también lo condenó a morir, pues evitó los amuletos despanzurrados y sin querer le dio permiso a los carros de acelerar cuando Jeremy cruzaba en rojo. Ya no volvimos a jugar. El día antes de los semáforos, Jeremy detuvo el cohete que iba a matar lo azul. En primera instancia, me pareció estúpido y gracioso, pero con esa gracia en su estupidez. La forma no encajaba con su nombre, y los trazos de sus venas achicadas me dieron la noción que desde su nacimiento ya había sido sentenciado por la... Al verlo tan indefenso de sí, no hice otra cosa que protegerlo por la clarividencia que me saltó en un remolino de remordimiento. Ese momento lo recuerdo con la lucidez rememorativa del vehemente día en donde las palizas me decían que no solo había salvado lo que era un mapa, sino descubierto mi responsabilidad en la vida. Descubrir qué es lo azul de las cosas. Entonces, cuando fui de excursión a la Biblioteca Sixtina y la maestra me preguntó qué área me interesaba visitar más, le respondí, en un ataque involuntario de mis cuerdas vocales: mapa, porque al parecer lo azul no existía.
Diversos arqueólogos estaban fascinados por averiguar qué era lo azul de los mapas, que un séquito de cátedras me guiaron a la esquina de pergaminos tendidos. Los mapas eran como espaldas arcaicas de ancianos que en su juventud creyeron en lo donaire de los tatuajes, y al envejecer ellos y la tinta, presentaron achaques graves. Recuerdo no comprender nada y preguntarle a la cartógrafa que tampoco entendía, y ella le preguntó a un arqueólogo si acaso el fósil era analfabeta, y él le preguntó a un historiador que desde cuándo parecíamos un pez payaso, y él mandó a traer un doctor para que diagnosticara una hemorragia interna en el papiro. El mapa perdía los números, las líneas y los colores con tanta rapidez que las livideces de su muerte borraban las palabras del paisaje. Ahí apareció lo azul, en el momento violáceo que estuvo a punto de ocultarlo. Lo azul del gris. Ese fue el problema. El rojo y el morado también eran grisáceos. El mapa entero lo era, aunque no en un tono plateado. Era más bien como las cenizas de un pariente, en una textura que, si llegabas a tocar, se desintegraba por el polvo de lo que sería una gripe férrea que te hace estornudar lo azul, sin saber tan siquiera los gérmenes que ha de tener. Aquel día, mi exploración hacia los mapas me había encallado en una encrucijada de conocimientos ignotos que, al desembarcarlos, se naufragaron. Peor aún fue saber que, por accidente, llevé a cada uno de los profesionistas que me ayudaron a su perdición. Murieron, sin explicación alguna, al desempolvar los soporíferos del sobrenatural alacado en la maldición que le suscitaron los mapas. El arqueólogo fue picado por un mosquito de túnica egipcia. Lo encontraron con el cuerpo achaparrado por la picadura febril. El historiador sopló absorbiendo el polvo de pústulas que el rincón había acumulado siglos, o milenios, o tantos años que hicieron posible arrugar al tiempo. Lo encontraron después de un inexplicable apagón con los ojos sarpullidos y los dientes mocosos. El doctor fue encontrado culpable de una estafa global que involucraba inyecciones de vacunas de agua. El mapa le reveló el crimen a los medios, quienes no tardaron en mandar preso al doctor por el testimonio infalible que dictaminó un papel que no fue víctima ni cómplice, sino un chismoso. La cartógrafa fue la última en morir por la maldición. A ella no la encontraron. No podía sentir otra cosa que no fuera lo azul. Pero cuando quería comprender más, sin querer ni intentarlo, llegaba lo mismo como un moscardón en la piel, y no podía avanzar, porque un enjambre entero de moscardones habían accedido por mi nariz, boca, orejas, ojos y ano, para repetirme, lo azul, lo azul, lo azul, lo azul, hasta que la fumigación de la certeza matase a cada insecto, y como mala suerte provocase el éxodo de mis pensamientos. Si todo lo azul era gris, entonces, ¿qué gris no es azul? ¿En dónde debía estar lo azul de los mapas? ¿Qué era lo azul? Me acosaba en los sueños, en las caminatas de medianoche, en los baños de intimidad, en los juegos inocentes y en mis pensamientos que fue tanto la incomodidad de observar lo azul, a donde fuese en la salacidad de sus fantasías, que lo acusé con mis maestros. Ellos difundieron la noticia y llegó, pero tan lejos, que en las conversaciones de puntos blancos y negros, los presentadores funaron lo azul sin saber quién era o qué había hecho. Sabel, podrás ganar 5 chomines si te tomas esta misteriosa agua. No, Eres una gallina. no, soy un delfín. Uno dorado. Bien, 10. No, 12. no, 13. no.
Entonces ofrezco 20. No, 30. 30 chovines. Fue un martes o miércoles quizás, el día en que Marcellus Gallegos Galindo, acompañado de pingüinos trajeados, accedió con un ostentoso carruaje al instituto por diosero. Él había adquirido la maña de transformar cualquier tejido en un chaleco de seda. A los pantalones les puso botones en los costados del pliegue. A las mochilas les agregó mangas en las sisas. Al uniforme reciclado, reusado y reducido, le brindó una limpieza biodegradable, más un corbatín de líneas oblicuas amarillas. Le aparecieron pecas por los días en que se mudó de dientes. Marcellus decía que le brotaron en señal de su madurez y por la misma razón, en su adolescencia aquellas manchas se volvieron grotescos poros de rencor. Tenía la cara obstinada de un gallego y lo robusto de un vasco, con los atributos exagerados a la perfección. La nariz en medio, ni a la derecha ni a la izquierda. Los labios enmarcados por un cuadro triangular, las cejas pegadas al ojo y una frente de bocho que no encajaba con la actitud infantil del madrileño. Sus padres, el señor Gallegos y la señora Galindo, decididos que su hijo no podía vivir en tal humildad, decidieron agregarle a la escuela cosas como literatura, matemáticas, historia, una cancha recreativa, un estanque rodeado de tulipanes rojos, el centro Benítez Vallejo, una cafetería, bancas, pupitres, columnas, paredes, pizarrones y hasta profesores. Ok. Los primeros en regañarme fueron la lengua y los nervios. Cada licuado que Marcellus me compró suscitó una sofocación de confusiones intermitentes. Decía que el jugo de manzana acariciaba el paladar en esponjosos cosquilleos, pero lo único que sentía era una quemazón inequívoca que dejó granos tan corpulentos que al lamer cualquier cosa raspaba cada uno en una explosiva llamarada dorsal. Decía que el cariño de su mecanismo era en defensa de los lonches fúnebres, y decía que el hastío cítrico era una evidencia del crecimiento personal, que me recetó los parientes más lejanos y cercanos de los naranjos para que mis hormonas se pudieran oxidar. Me convenció que en el arte de sus acciones había una educación con sentido, algo así como un propósito, de reiniciarme cada vez que podía en la misión de nunca comprender si las cosas las hacía por cuenta propia o por órdenes de él. Llegó el día en que dejé de creerle a mi cuerpo. Sentía en mis manos aquello que Marcellus deseara, hilvanaba aquello que Marcellus pensara, recordaba aquello que Marcellus me contara. Y fue demasiado el impacto que tuve que sacrificar mis emociones para evitar ahogarme por completo. ¡Hazlo! ¡No! ¡Hazlo! ¡Alto! Si no quiere hacerlo, no lo hará. Me enamoré de Liz el día en que se sentó conmigo durante el recreo sin repudiar mi almuerzo de col ni los frijoles charros. Jamás preguntó si podía hacerlo, y fue casi instantáneo el acercamiento que apenas se acomodó. Se marchó en el deseo reprimido de saludarme. Lisa tenía la apariencia nata de imitar las esencias. Podías verla asimilando tus aromas preferidos, tus ojos preferidos, tus mimos preferidos, que a base de robar te enamorabas de ella sin una justificación propia. Por mucho tiempo vi en ella la amabilidad ambarina de la cereza. Las fotografías nos hacían conscientes de su apariencia, porque al verla, el humo de su elegancia la ocultaba tras las cortinas aterciopeladas. Por eso al ver la foto grupal, después de mucho tiempo de conocerla, nos habíamos percatado que los brackets la habían acompañado desde su gestación en un indiscutible rasgo que acompañaba su carácter en la versatilidad de las circunstancias. Traté de cortejarla con el arte de los poemas mudos. ¡Hazlo! Lo bebí. En los moscardones más lúcidos y conscientes de un pensamiento despejado que no volvería a ver hasta mi casi muerte. Era pipí. Me lo dijeron la garganta, el estómago y los ojos. Sin querer, le regresé a Marcellus sus residuos.
Él recargó aquellos puños por la potencia de un ventilador estropeado y liberó la fuerza cinética, física y masculina en rebotes hacia el maniquí inflable. Cuando mi cuerpo quiso defenderse, me disculpé por interrumpir la golpiza y de distraer al artista en su obra más primitiva. ¡Alto! Lisa se quedó a limpiarme las heridas. En el quenopodio de los moretones llegué a erizarme por aquella suave y gélida y empapada mano de trapo. Apenas llegaron sus padres se fue con un abrazo y un ligero tímido beso en la mejilla. Marcelus regresó con 2 raspados de fresa. Dio proclamada la estafa como un rotundo éxito. Habíamos organizado este pequeño altercado como un tipo de memorándum, desconocido para Lisa, para determinar qué sentía por mí. Ya después sabría bien que me veía como un amigo. Pero ese momento, por más equívoco que fuera, lo celebramos en nuestro refugio secreto, el estanque de patos. Allí estaban los animalitos de hule desinflados al fondo de la tina más mocosa que rozaba. Allí estábamos escondidos por el aire de plástico de los tulipanes grafiteados de rojo. Recuerdo esa tarde. El constante crujido de los atómicos hielos de fresa. La brisa azotándonos en el tendedero de pieles diáfanas. El canto de la calma observando la inminente muerte del estanque y lo nostálgico en la helada del cerebro. Marcelus siempre estuvo ahí. Cuando me ve. Cuando necesitaba dónde refugiarme. Cuando quería salir a jugar. Cuando quería hablar en el silencio de ser escuchado. Nos tuvimos el uno al otro. Recuerdo verlo limpiándose el bigote escarchado y pensar: tú y yo somos amigos, ¿cierto? Lo siento. Le platiqué a Marcelus sobre cómo había aprendido a leer el mapa con lo perogrullesco de no entender nada. Los bibliotecarios no me habían explicado que las cenizas pinceladas eran, en esencia, el borde de la ciudad. De hecho, lo supuso Marcelus al reconocer el cráter donde se alojaba mi casa. Y cuando fuimos a reclamarles, la maldición ya había acabado con 2 de ellos y desaparecido a la tercera en lo azul grisáceo de algún rincón de los relieves pintarrajeados. Nos dividimos el trabajo. Yo traté de entender el dialecto de las alforzas. Marcelus trató de entender el braille de las palabras. Los martes, jueves y sábados, yo dormía sobre la rosa náutica arropado en la rebuscada escala de lo inexacto. Los lunes, miércoles y viernes, Marcelus roncaba con el taparrabos de simbologías y en el sonambulismo involuntario de agregarle nuevas arrugas al mapa. Los domingos descansábamos. Hartos de no saber cómo, o quién, o qué en la clase sobre lo azul, decidimos estafar a la escuela para buscar al compañero perdido que jamás fue encontrado. Marcelus dibujó al azul, mediante características comunes por las cejas de rayones, ojos estirados, poco cabello y una nariz desagradable que no despegaba la mirada de ti. De pronto, la cara inició una leyenda, donde al parecer, ahora, todos veían al chico azul en sus propios sueños, con la misma exactitud falsa tal cual lo había plasmado Marcelus. ¿Has soñado con este hombre? Había sido una madre esquizofrénica que reconoció en alguna forma de los trazos al hijo que deseó tener. Por ella, la escuela organizó grupos entre padres e hijos para escudriñar en los cenagal de los tulipanes rojos. A mí me tocó con los padres de Marcelus y sus demás hermanos. El señor Gallegos trató de sobornar al gobierno para hallarlo azul más rápido. Y esa desconcentración monetaria hizo que la televisión participara en la búsqueda. Lisa se unió al grupo. Aunque su madre no venía por lo azul, ella quería asegurar la prosperidad de su hija. La madre regateó con el señor Gallegos para que, en algún futuro próximo, una vez la sangre le avisara que ya era mujer,
Marcellus y Lisa se casaran. Por más que Marcellus se opuso, su padre alargó el acuerdo hasta después de la graduación. Una vez la sangre le avisó que su hijo ya era hombre. La molestia me hizo apaciguar los celos pasionales en la búsqueda de lo azul. Así estuve escudriñando entre piedras marchitas, en el acerrín de los tulipanes rojos, en el fondo del estanque rosado, en el centro Benítez Vallejo, en la escuela y sus pasillos, en la ciudad y sus callejones, en mi casa y las personas. Hasta que terminé. Porque tal vez Lisa podría tener la respuesta. Primero creí que lo azul era una persona, y más adelante lo seguí sosteniendo. Pero encontré una inequívoca similitud entre ambas cosas. La persona y lo azul. Podría mantener la menor del tiempo. Pero me tenía miedo de decir que cierto. No querían adornar las narrativas de halagos politémicos que a la larga se podían olvidar. Tal vez eso debía liberar la azul, darle palabras a la casa, a los momentos, a la vida, a la memoria automática que acelera y frena sin tomar en cuenta el carácter. Ese fue el primer acercamiento. Lo azul era la nostalgia. Justo cuando me atreví a hablarle, la excursión había cesado. Un reportero recordó que lo azul tenía en su registro una denuncia de acoso, y eso fue motivo suficiente para que los padres, maestros y compañeros dejaran de buscarlo. Al platicarle a mi padre sobre mi misión en la vida, él me aconsejó buscar lo azul en el clavadismo. A pesar de que íbamos cada fin al centro Benítez Vallejo, nunca me gustó saltar. Ahora en retrospectiva, creo que a él jamás le intrigó lo azul, y simplemente tomó aquello como una excusa para formarme tras su fracaso como clavadista. O tal vez era algo más sencillo, como un acercamiento entre ambos. En la televisión de puntos negros y blancos, el cassette Oli, el delfín dorado, era lo único de color. Ahí, mi padre me explicaba cómo era lanzarse y sentir que tu cuerpo pudiese contorsionarse en triángulos, cuadrados, rombos y curvas de una blandura diáfana que se estiraban hasta donde la imaginación quisiera. Y durante el nado del soplo, la sombra se enroscaba en un torbellino sosegado como un trompo que no deseaba detenerse. Y en la inmediatez del impacto, el silencio con el mínimo de gotas pintaba un mosaico de obras que no eran artísticas, sino majestuosas. Pero cuando la cinta terminaba, sucedía una perfecta sincronización entre aplausos y sollozos. ¡Cállate y salta! ¿Eh? ¡Salta! ¿Dónde? ¡A la piscina, bobo! Marcellus me disparó en cámara lenta. En una caída de milisegundos a horas y de un alejamiento al rostro hacia adelante como una técnica cinematográfica que no se detiene de avanzar y retroceder. ¡Cállate y Era salta! ese pasadizo ¿Eh? eterno que ¡Salta! corriendo o ¿Dónde? caminando ¡A la jamás piscina, alcanzarás bobo! el otro lado. Porque mientras este crece, tú te vas achicando en una eternidad tangible de lo ignoto. Hasta que reaccioné que no estaba cayendo, sino flotando. Como si la gravedad tomase un descanso del trabajo, o como si jamás llegase a descender en realidad. Aceleré en el constante movimiento físico de quedarme inmóvil. Me despejaba tratando de no hacer ruido por el revoltijo licuoso del sudor ante el cuero del asiento. Pero lo pedregoso no paró de agitar el envase de lata en un intento estúpido de abrir la anilla a mordiscos, haciendo en su interior un mareo irrevocable de chichones, hasta que reaccioné que no me estaban maltratando, sino protegiendo, como si mis padres presentaran sus indicios humanos, o como si jamás los hubieran dejado. Ya no conduzcas borracho. No estoy borracho, mujer. No soy una estúpida. Te huelo. Te veo. Te estoy viendo, Oli.
Te estoy viendo y no empieces. Y se te ocurra negarlo. Porque te va a ir mal. Te va a ir mal. Shh, hombre, cállate. Cállate, mujer. Tú y tu Dios, cállese. Bla, 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 bla. Todo el día estás. Bla, 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 bla. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Cuándo me tratas como yo me lo merezco? Yo manejo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Yo puedo! Neta, no tienes vergüenza. Oli, tu hijo te está viendo. Él. Vergüenza. Él. No vuelvas a decirle eso a mi hijo. No nadar. No nadar, Penny. Mi hijo no puede ser clavadista si no sabe nadar. ¿Y para qué? ¿Para qué quieres que lo sea? ¿Para que fracase igual que tú? Cállate, ¿Para que termine con la nariz rota? cállate, ¿Para que sea un borracho? cállate. ¿Para que sea como tú? Yo soy un ganador. Un delfín. Uno dorado. Uno dorado, Penny. Eres un perdedor, un idiota y un borracho. No, Sí lo eres. Sí lo eres. no. Cierra los ojos y duérmete. Ya duérmete, bebé. Mi madre me lo dijo a través del televisor colgante. ¡Splash! Me hundo en lo espeso, seco y poco esponjoso del mar de cemento, siendo traído por lo inamovible del abismo, de microolas alargadas que aparecen para reconfortarme, bajarme y ahogarme. Soy un pato que no sabe nadar, un crucero sin timonel ni capitán, un delfín sin aletas, el hijo de un clavadista que le tiene miedo a la cima. Intenté apoyarme en las burbujas de la puerta para asomarme a donde iría de parar, pero la distancia a mi padre apuntaba solo una cosa: la orilla del barranco de Azulejos. Por primera vez, alguien que no era mi cuerpo me quería matar. No se detenía, ni él de avanzar, ni yo de hundirme. En lo fugaz del trauma, en el descontrol metálico de los coscorrones, en el grito que desgarraba la toalla de mi mamá, al saber que mi papá no quería saltar a salvarme, por lo que dejé de sentir, ver, pensar, oír, oler y saborear en una regurgitación post-mortem al conocer que mi conciencia estaría arraigado en lo negro de la muerte. Marcelo se sumergió abriéndose paso en lo anfibio de sus patadas. Mientras me sacaba, observé lo montaraz de la decepción. A mi papá, igualito a mí. La sombra con cejas más robustas que las mías, con las piernas más grandes. Un cuerpo de mayor masa y estructura ósea. Era como yo, solo que infinitamente y muchísimo mejor de lo que soy, aunque con la nariz ligeramente desalineada a la derecha. No puedo evitar verlo en el espejo, y eso me da miedo. De levantarme y tener su cara. De perder mi cuerpo y tener el suyo. De dejar de ser yo y ser un delfín muerto. Fue el bendito freno quien tomó el volante y evitó que nos volteáramos.
y fue el bendito peso del motor quien balanceó el capo salido con la cajuela en la tierra para no quedar aplastados entre las rocas. Y fui yo quien sufrió más que mi papá y mi mamá. Quiero el divorcio. Sin previo aviso. El accidente nunca sucedió. Por la mañana, mi mamá preparó la barbacoa del silencio, en un pacto que me negué rotundamente en firmar. Se degustaban con los mismos chistes, Quiero el mismas divorcio. anécdotas, mismas experiencias y mismas preocupaciones, como si hubieran olvidado que reviven la misma conversación. Se degustaban con los mismos chistes, mismas anécdotas, mismas experiencias y mismas preocupaciones, como si hubieran olvidado que reviven las mismas conversaciones desde casados hasta que estuvieron a punto de divorciarse. Es lo infrasónico de los recuerdos. El verlos me provocaba una ansiedad que se alargaba en una cinta métrica que en cualquier punto te va a golpear. Se querían decir algo. Siempre fue así. Sus ojos querían hablar, pero sus bocas no lo dejaban. Quería lanzarse algo tan simple como un te quiero o un lo siento. Pero era demasiado obvio que ni se molestaron en mencionarlo. Sin embargo, resultó contradictorio cuando en su incapacidad de amar recordaron todas las pasiones que se habían obsequiado el uno al otro. Y en ese resultado, aprendieron que también buscaban lo azul en su relación, pero tenían la mente muy cerrada para admitirlo. De hecho, a mí me regañaban a puño y saliva cuando intuía lo del carro, y las diatribas maternas protegieron al hombre que ella por años trató de deshacerse. Así en la lucha de mi madre por aferrarse al barranco del amor entendí, muchos años después, que la gente se casa no porque siguen amando, sino porque quieren entender por qué lo amaron en primer lugar. De ratos creía que el trabajo de mi madre era facilitarle el labor a Marcelus. Incontables veces asistí al colegio con salvavidas por una lúcida premonición de que algún día nuestra ciudad se iba a inundar. Nunca pasó. Incontables veces fui etiquetado con un nombre y apellido en cada parte ósea por una lúcida premonición de que algún día me iban a descuartizar. Nunca pasó. Incontables veces me regañó por una lúcida premonición de mis crímenes que habría de cometer. Aún no suceden. Mi mamá siempre trató de protegerme con su poder de percibir el futuro que no iba a suceder. En sus últimos días, vendió sus diplomas, libros y doctorados de cuando era una maestra universitaria para comprarme el bendito smoking plateado. Cuando le conté sobre lo azul, me aseguró que Dios lo habría de conocer. Por esa razón nos escapamos en la madrugada para hacer los primeros asientos en las ceremonias episcopales de la familia greca. Jamás entramos. Desde antes ya había muchedumbre haciendo fila desde lo más remoto y llano del barrio gótico, que era más fácil llegar al cielo que entrar a la iglesia. Nos conformamos con las fachadas que en su desorden orgánico proyectaban nacimientos de santos en granito incompleto. Mi mamá me contó que una de mis tías escaló una de las 18 torres cónicas después de haber atravesado el vericueto de las bóvedas y los arcos ojivales, pero en lo más alto de la postimetría no encontró a Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, o a María o a Jesús, o a alguien conocido. Vio en el regazo de las nubes beatíficas una edificación que había de ser por los siglos de los siglos una obra inacabada. Aprendimos sobre religión por los pregoneros profetas que escucharon en lo delgado de lo ornamental lecciones ilegibles. En ningún susurro indistinguible de las edificaciones se pronunció lo azul, o a Dios en lo azul, o lo azul en Dios. Tan solo promesas que sonaban como amenazas si no cumplías con la cuota necesaria para la eterna construcción de la iglesia.
Mi madre siguió el evangelio de la imitación, de la caverna que replicaba las palabras reales, de lo que desconoce y cree saber. Moldeó la religión para favorecerse. Ella tenía una costumbre obsesiva de nunca esquivar el futuro que le iba a suceder. Por eso nunca nos sorprendieron las llamadas del hospital por, nuevamente, el tobillo roto. Tenía ese imán incrustado que atraía las tachuelas, los tacones frágiles, el pavimento mojado, los balonazos y el accidente en sí era su pierna. Pero por años se negó a cortársela. Al caerse se volvía más sombría, más pequeña, más rubia, más esbelta, más mandona y más agresiva que cuando dejaba de caerse se rejuvenecía. En lo que oía de Dios, trató de entender el porqué de su estado, pero igual que lo azul, jamás se pronunció. Mis padres se sentaron sobre el despiste de sus regazos para decirme de mi inminente e irrevocable destino de fracasar en lo azul. Me negué en la ofensa misericordiosa de no haber intentado lo suficiente, ni haber buscado lo suficiente, o haber sido lo suficiente para cualquier cosa que fuese lo azul. Mi mamá trató de hacerme ver con otra de sus predicciones futuras que por los siglos de los siglos, mi misión nunca habría de suceder por la imposibilidad de lo que esto significaba. Me tapé los oídos para no escuchar sus fúnebres voces de regaños. Entonces, en la misma desesperación del aposento, los tablones de la casa se expandieron horizontalmente en un casi imperceptible bulto que hizo tropezar a mi madre. Ahora sí, encabronada por el huracán de lo que desconoce y sabe de sí, se desquitó conmigo por cosas que hice mal toda la vida, y haré igual de mal el resto que me queda por vivir. Las granadas de sus vapuleadas salivas me atacaron con el peor argumento que me pudo haber dicho. Había sido un mal hijo. Me defendí con el peor disparo que le pude haber dado. Te odio. Surumbática por lo nuevo que aprendió de ella, no me atacó o respondió. Murió en el clamoreo del odio que me apresuré a decir, consciente de que no podía dañarme. Fue directo a mi cuarto para regresar con el mapa de rehén. Me dio a escoger entre ella y lo azul. Azul. Ni siquiera dudé en decirlo. Descuartizó el mapa de las cosas. El silencio ahogó el sueño de los tres. Mi madre recobró la conciencia en la pierna y apenas se disculpó me escapé. Corrí de ella. Corrí de él. Corrí de mí. Mientras lo hacía, masticaba en un descontrol anárquico mi lengua para reiniciar los sabores que habrían de recordarme a mis padres, a las sombras fúnebres, a las versiones de mí que no deseo ser. Me perdí en el barrio gótico y en el recuerdo más remoto y odiado de mi padre. Repliqué el tacto de cubrirme para llorar en las arcadas de la inconsciente independencia. 2 semanas después regresé a una casa marchita por los estragos familiares. Los objetos perdieron la noción de su naturalidad y aparecieron en lugares ajenos a su devoción. La ropa estaba en el refrigerador. Los muebles se encontraban boca abajo. La comida estaba en la tubería. Los platos, utensilios y las frutas de una forma misteriosa se habían quedado atrapadas dentro del televisor. El cadáver del mapa fue lo único en su sitio. Peor aún fue saber que el desgarre del tiempo, con ayuda de los ratones y la chinchilla, pulverizaron el smoking plateado. No había nada. No había nadie. Los rastros de mis padres evidenciaron una sola cosa. Los había deshumanizado.
pues lo único que respiraba era lo azul. No de ellos, no los recuerdos, no de mí, de lo azul por ser azul. Y lo azul pronunció en voz alta a mis padres para burlarse de ellos, y golpearlos, y escupirles, y humillarlos. Porque en el aire no había otra cosa que el remordimiento de jamás decirles algo tan básico como: los quiero. La búsqueda del azul me había cegado por los horizontes que me hicieron darme cuenta que mis respuestas eran dos, y que ahora ya no estaban. No estaba el cassette del delfín dorado. No estaban los rosarios. No estaban los mismos chistes flotando sobre la casa. No estaban ni mi madre ni mi padre. Más allá de eso, no había algo que me recordase a ellos, salvo el mapa roto. Un breve destello apareció en el tablón que hizo tropezar a mi madre, y al acercarme vi una nota que habían guardado. Hola, hijo. Espero que estés bien. Si llegas a leer esto, quiero que sepas que tu madre se arrepiente mucho por todo lo que sucedió. Ella te quiere, y yo también te quiero. Cuídate mucho. Ella no pudo escribir esto porque se le hizo muy triste hacerlo. Pero te ama. En el fondo te ama. Te amamos. Y siempre te recordaremos. Esperamos que logres encontrar lo azul. Tu mamá te extraña. Y yo también te extraño. Adiós. Adiós, mi muchacho. Adiós, Germais. Atentamente, papá. Mis padres desaparecieron por la maldición del mapa.